Muy buenas, les saluda amablemente una vez más el profesor Odilio Flores. Seguimos con el video número 2 de Física Elemental, Física Universitaria, ¿verdad? De John Friedman y C.R. Szymanski, Física Universitaria, volumen 1. Seguimos con estos ejercicios del primer capítulo. El 1.11 nos dice que Neptunio en el otoño de 2002, un grupo de científicos de Los Alamos National Laboratory determinó que la masa crítica del Neptunio 237 es de unos 60 kilogramos. La masa crítica de un material fisionable es la cantidad mínima que debe juntarse para que pueda iniciar una reacción en cadena. Y el Neptunio tiene una densidad de 19.5 gramos por centímetro cúbico. Entonces la pregunta es, ¿cuál será el radio de una esfera de este material que tiene esa masa crítica, ¿verdad? De los 60 kilogramos. Entonces para ello, ¿verdad? Empezamos a convertir los 60 kilogramos a gramos porque la densidad que nos dieron está en gramos por centímetro cúbico, ¿verdad? Entonces sabemos que 60 kilogramos es equivalente a 60.000 gramos, ¿verdad? Entonces densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces si aquí despejamos, ¿verdad? Despejamos el volumen, volumen sería igual a masa entre densidad, ¿verdad? Entre densidad. ¿Por qué necesitamos despejar el volumen? Porque necesitamos igualarlo al volumen de una esfera, porque es lo que nos están preguntando, el radio de una esfera. Entonces, si nosotros a los 60.000 gramos, ¿verdad? Que la masa crítica del Neptunio lo dividimos entre la densidad, entonces vamos a encontrar que se necesitaría un volumen de 3.076.93 centímetros cúbicos, ¿verdad? Gramos sobre gramos se nos cancela y nos queda centímetro cúbico abierto, ¿verdad? Entonces sabemos que el volumen de una esfera es 4/3 el cubo del radio entre, ¿verdad? Perdón, es 4/3 por pi por el cubo del radio, o 4 pi por el cubo del radio sobre 3, ¿verdad? Entonces vamos a igualar el volumen que se necesita para la masa crítica, ¿verdad? Al volumen de una esfera. Entonces decimos que 3.076.93 centímetros cúbicos es igual a pi r cúbico sobre 3. Entonces de ahí vamos a despejar el radio. Vamos a despejar el radio. Si nos vamos por partes, este 3 que divide pasa al otro lado a multiplicar. Nos queda solamente 4 pi r cúbico igual, ¿verdad? A 3 que pasa a multiplicar al volumen, ¿verdad? Que calculamos con la masa de los 60 kilogramos, ¿verdad? Entonces luego, para dejar el radio al cubo, 4 pi que multiplica pasa a dividir, ¿verdad? Entonces nos queda solamente el cubo del radio, que es igual a 3, que multiplica 3.036.93 centímetros cúbicos sobre 4 pi, y luego R sería la raíz cúbica de todo eso, ¿verdad? R sería la raíz cúbica de todo eso. Entonces si nosotros utilizamos la calculadora, ¿verdad? Vamos a llegar a ese resultado, ¿verdad? Si usted en su calculadora, usted puede escribir eso, ¿verdad? Escribe raíz cúbica, ¿verdad? Que sería chif x cuadrado, ahí aparece en muchas calculadoras. Luego abre paréntesis y escribe 3 por 3.076.93 y cierra paréntesis, y luego abre paréntesis abajo y escribe 4 por 3.1416 entre paréntesis, ¿verdad? Y luego pues, ¿verdad? El igual, y le va a dar que es 9.02. Aquí vamos a hacer esa operación para que usted miren esta calculadora que es FX82ES, ¿verdad? Entonces yo busco raíz cúbica, ¿verdad? Aquí aparece, me doy shift y hundo esta tecla y ahí me aparece, mire, raíz cúbica de, entonces yo voy a decir, ¿verdad? 3 por 3.076.93 a 76.93, ¿verdad? Y luego entre, ¿verdad? Entre, y voy a cerrar entre paréntesis 4 por pi, ¿verdad? En este caso yo puedo utilizar pi directo también en su calculador 82ms, ¿verdad? En este caso mire, shift, ¿verdad? Pi. Entonces ahí creo que tiene la opción también su calculadora 82ms. Entonces yo le digo la raíz de esa y aquí está, mire, 9.02, ¿verdad? Entonces serían centímetros, 9.02 centímetros sería el radio de la esfera que pueda contener, ¿verdad? Esa masa crítica.
Ahora entramos a la parte de incertidumbre y cifras significativas, ¿verdad? Dice que un valor aproximado útil y fácil de recordar del número de segundos que hay en un año es pi por 10 a la 7. Pi por 10 a la 7 es el número de segundos que hay en un año. Entonces dice, determine el error de aproximación en este valor aproximado y un año tiene 365.24 días. Entonces para ello vamos a convertir 365.24 días a segundos y compararle con pi por 10 a la 7 segundos. Entonces aquí tenemos planteado 365.24 días por 24 horas que tiene un día, ¿verdad? Y luego por 3.600 segundos que tiene una hora. Días arriba y días abajo se cancela, horas arriba y horas abajo también nos queda abierto segundos. Si multiplicamos 365.24 por 24 por 3.600, el resultado sería 31.556.736 segundos. Que en notación científica, ¿verdad? El punto estaría aquí, lo movemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? Entonces nos quedaría 3.1556.736 por 10 a la 7 segundos, ¿verdad? Y aquí pi por 10 a la 7 segundos, ¿verdad? A las cifras que se pueden ver en la calculadora es 3.1415.92.654 por 10 a la 7. ¿Verdad? Entonces para establecer la diferencia me voy a olvidar de 10 a la 7 porque ambos son por 10 a la 7 y voy a trabajar únicamente con la parte, ¿verdad? Con la parte numérica. Es decir, 3.1556.736 menos 3.14, ¿verdad? Todo esto lo resto y me da que hay una diferencia de 0.014081 segundos. Esa es la diferencia que hay, ¿verdad? Y en términos relativos, en términos porcentuales, sería esa diferencia entre lo que realmente, ¿verdad?, tiene los 365.24 días, ¿verdad?, que es 3.1556.736, ¿verdad? Entonces al dividirlo y multiplicado por 100 nos da que hay una incertidumbre o un error porcentual de 0.45%, ¿verdad? No confunda 0.45% con 45%, no, es 0.45%. Ya está multiplicado por 100. Si no estuviese multiplicado por 100 fuese 0.0045, ¿verdad? Pero ya está multiplicado por 100. Ok, luego tenemos aquí esta siguiente que nos dice que en la figura 1.7 muestra el resultado de un error inaceptable en el punto de parada de un tren. Si en un tren viaja a 890 kilómetros de Berlín a París, y luego rebasa el fin de la vía 10 metros, en donde tenía que pararse, se pasó 10 metros, ¿cuál será el error de aproximación en la distancia total recorrida, ¿verdad? Entonces, 890 kilómetros hay que convertirlos a metros, ¿verdad? Para calcular ese error, ¿verdad? Entonces vamos a dividir los 10 metros que se sobrepasó entre la distancia recorrida, ¿verdad? Que eran 890 kilómetros, es decir, 890.000 metros. Y al dividirlo eso y multiplicarlo por 100, el resultado es 0.0011%. Es algo, una cantidad, pero muy pequeñita, ¿verdad? Muy pequeñita. Pero eso es, ¿verdad? O sea, 10 entre 890.000 por 100 es 0.0011. Entonces 0.011%. Y pueden ver aquí en la imagen ese desastre que ocasionó, aunque la imagen no es tan legible, pero esos 10 metros, ese 0.0011%, el desastre que ocasionó. La pregunta B siempre sobre el mismo tema nos dice, ¿sería correcto escribir la distancia total cubierta por el tren como 890.000 10 metros? Explica su respuesta. Es correcto, se puede decir eso. ¿Por qué? Porque 890 kilómetros convertidos a metros, ¿verdad? Serían 890.000 y si le sumamos 10 serían 890.000 10 metros, ¿verdad? Entonces es correcto escribir esa distancia total de esa forma. Nos dice otra que con una regla graduada de madera usted determina que un lado de un trozo rectangular de lámina mide 12 milímetros y usa un micrómetro para medir el ancho del trozo obteniendo que es 5.98 milímetros. Conteste las siguientes preguntas con las cifras significativas correctas. ¿Qué área tiene el rectángulo? ¿Verdad? El área sería 12 milímetros por 5.98 milímetros, que equivale a 71.76
milímetros cuadrados, ¿verdad? Milímetros cuadrados. Segunda pregunta, ¿qué razón ancho largo tiene el rectángulo? Entonces vamos a dividir el ancho entre el largo, ¿verdad? 5.98 milímetros, que es el ancho, entre los 12 milímetros, que es el largo, por 100, para sacarlo en términos porcentuales, ¿verdad? Entonces 5.98 entre 12, ¿verdad? Es 0.4983, pero ya en porcentaje, en tanto por ciento, multiplicado por 100 es 49.83%, ¿verdad? Es decir, el ancho es casi la mitad de la longitud. ¿Qué perímetro tiene el rectángulo? Bueno, sabemos que el perímetro es 2 veces el largo más 2 veces el ancho, ¿verdad? Entonces aquí dijimos que el perímetro es igual a 2 por 12 milímetros, que es el largo, más 2 por 5.98 milímetros, que es el ancho, ¿verdad? 2 por 12 es 24, más 2 por 5.98, que es 11.96. 24 más 11.96 es 35.96, por lo tanto esa es la longitud, ¿verdad?, del perímetro. Ese es el perímetro de ese rectángulo. El inciso D siempre sobre lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre la longitud y la anchura? Bueno, 12 milímetros, que es la longitud, menos 5.98, que es la anchura, es 6.02 milímetros, ¿verdad? 0.02 milímetros, es decir, la longitud es un poquito más de la mitad, ¿verdad?, que el ancho. Ahora ya este es otro ejercicio, dice, estime el error de aproximación al medir. Al medir, inciso A, una distancia aproximada de 75 centímetros con una cinta métrica, ¿verdad? Entonces nosotros, aquí nos dice que no nos da gran información, pero sabemos que las cintas métricas que utilizamos, si vamos a medir en centímetros, las cintas métricas tienen hasta milímetros. Entonces, por lo tanto, pero si vamos a medir en centímetros, por lo tanto el error que puede haber es de 1 centímetro. Entonces, si dividimos 1 centímetro entre 75 centímetros por 100, nos da que ese error sería de 13.33%. En el caso del inciso B, nos dice a medir una masa de unos 12 gramos con una balanza analítica, ¿verdad? Entonces, voy a suponer que una balanza analítica utiliza precisión de miligramos. Entonces, si yo divido 1 miligramo entre los 12 gramos, ¿verdad? Que 12 gramos son 12.000 miligramos. Aquí hacemos la conversión, ¿verdad? 12 gramos por 1 gramo, que tiene 1.000 miligramos, ¿verdad? Y luego por 100 para que nos den porcentaje. Entonces nos da que ese porcentaje es mínimo, 0.0083%. 0.0083%, es bien pequeño. Ahora nos dice un lapso de aproximadamente 6 minutos con un cronómetro. Es muy importante aclarar que estos incisos de este ejercicio puede dar sus resultados diferentes porque depende de la precisión que usted utilice. Acuérdense que aquí no nos dice con aparatos que tengan tal y tal precisión, entonces depende. Por ejemplo, ahora los celulares los cronómetros traen una precisión de centésimas de segundo. Entonces, por eso yo aquí escribo que 1 centésima de segundo entre los 6 minutos, ¿verdad? Y esos 6 minutos los convierto a segundos, ¿verdad? Pero tengo aquí 6 minutos por 1 minuto que tiene 60 segundos. Minuto aquí abajo y minuto arriba se me va a cancelar. Entonces, al hacer esa operación, 0.01 segundos, 1 centésima de segundo, entre 6 minutos, ¿verdad? Es decir, 0.01 entre 6 sobre 60 por 100 nos daría un error de 2.78 por 10 a la negativo 3%. Es decir, 0.00278 segundos. Ese sería, ¿verdad?, el error. No segundos, sino en términos porcentuales, ¿verdad? Porque segundo, aquí ya ¿verdad?, estas certidumbres, estas tasas son, ¿verdad?, no tienen medida, ¿verdad? Son términos relativos, absolutos, entonces no tiene medida. De hecho, mire, segundo aquí arriba y segundo abajo se cancela, minuto abajo y minuto arriba se cancela. Entonces, ¿verdad?, ese porcentaje sería 2.78 por 10 a la negativo 3. Producto de dividir a 0.01 entre 6 y luego entre 60. O simplemente multiplica 6 por 60 y a 1 lo divide entre eso, y lógicamente por 100 para expresarlo en porcentaje. Entonces, ¿verdad?, como les digo, estos resultados a usted le puede dar otro y usted utiliza otras precisiones, ¿verdad? Porque el ejercicio no nos dice qué precisiones deben de tener las herramientas, ¿verdad?, los instrumentos con que podamos medir.
El siguiente ejercicio nos dice un trozo rectangular de aluminio mide 5.10 más o menos 0.01 centímetros de longitud y 1.90 más 0.01 centímetros de anchura, ¿verdad? Calcule su área y la incertidumbre del área. Eso es lo que nos piden en el inciso A. Entonces, el área de ese, ¿verdad?, de ese rectángulo, como el área de un rectángulo es base por altura, ¿verdad?, o longitud por ancho, entonces 5.1 centímetros, que es la longitud, por 1.9 centímetros de ancho, eso equivale a 9.69 centímetros cuadrados. ¿Verdad? Pero si vamos ya a hablar con el error, si le agregamos un centímetro a cada uno, el error a cada uno, en este caso sería una centésima de centímetro, ¿verdad? 5.1 pasaría a 5.11 centímetros, y esta también una centésima de centímetro, sería 1.91 centímetros. Al multiplicar, el área cambia a 9.7601 centímetros cuadrados. ¿Y cuál es esa diferencia? ¿Verdad? ¿Cuál es esa diferencia entre lo que realmente medimos ya con el error? Restamos el mayor del menor, ¿verdad? 9.7601 centímetros cuadrados menos 9.69 centímetros cuadrados. Eso es igual a 0.0701 centímetros cuadrados. Ahora, ¿cuál sería el error? Bueno, vamos a dividir esa diferencia entre, ¿verdad?, el área que calculamos, ¿verdad? Los 5.1 por el 1.9. El siguiente ejercicio, el 17 de este primer capítulo, nos dice que al comer una bolsa de galletas con chispas de chocolate, usted observa que cada una es un disco circular con un diámetro de 8.50 más menos 0.02 centímetros y espesor de 0.050 más menos 0.005 centímetros, ¿verdad? En el caso del espesor, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que nos preguntan. Primero dice, calcule el promedio de una galleta y la incertidumbre del volumen. Pues sabemos que como es un disco de forma circular, el volumen de un círculo es igual a pi por el radio al cuadrado por altura, que en este caso la altura sería el espesor, ¿verdad? Entonces, como es pi por el radio al cuadrado, y también sabemos que el radio es la mitad del diámetro, y el dato que nos dan es que el diámetro mide 8.5 centímetros, entonces el radio sería la mitad de 8.5 centímetros, es decir, 4.25 centímetros. Aquí planteamos pi por 4.25 centímetros al cuadrado por la altura, que sería el espesor, que es 0.05 centímetros. Al hacer la multiplicación, ¿verdad?, la operación, 4.25 al cuadrado por 0.05, ¿verdad?, nos da 0.903125 pi centímetros cúbicos, ¿verdad? No hago el valor de pi todavía, ahí lo dejo, ¿verdad?, porque no es tan necesario. Solo le había al cuadrado 4.25 y lo multipliqué por 0.05, ¿verdad?, que es 0.903125 pi centímetros cúbicos, ¿verdad? Centímetros cúbicos. Hablamos de volumen, es centímetros cúbicos. De hecho, aquí sería cuadrado por centímetro, sería centímetros cúbicos. Ok, entonces ya el volumen, ¿verdad? El volumen ya con el error, acordemos que habla de que el error es 0. La incertidumbre es 0.02, ¿verdad? La medida fue 8.50 más 0.02, pero como 0.02 es distribuida para el diámetro y estamos trabajando con la altura, entonces solo le sumo al diámetro medido, al radio medido, solo le sumo 0.01, ¿verdad? Porque 0.02 es para el diámetro, entonces para el radio, que es la mitad, sería 0.01, por eso acá tenemos 4.26, ¿verdad? Centímetros al cuadrado por 0.0, era 0.5, pero le sumamos 0.005, entonces sería 0.055 centímetros, ¿verdad? Entonces, al multiplicar pi r al cuadrado por, ¿verdad?, por ese espesor, ya con esa diferencia, entonces sería 4.26 centímetros al cuadrado por 0.055 centímetros. El resultado es 0.998118 y le copio el pi, centímetros cúbicos, ¿verdad? Centímetros cúbicos.
Entonces, ¿cuál sería esa diferencia? El mayor menos el menor. Esa diferencia sería 0.998118, ¿verdad? Menos 0.094993 pi, ¿verdad? Pi centímetros cúbicos. Entonces, esa diferencia es 0.094993, ¿verdad? Al restar estos dos números, esa diferencia es 0.094993 pi centímetros cúbicos, ¿verdad? Entonces lo divido, ¿verdad? Lo divido entre el volumen de las medidas que encontramos, el 8.5 de diámetro, que era 4.25 de radio, y el 0.05 centímetros de espesor, ¿verdad? Al dividirlo por ese volumen ¿verdad? Entre la diferencia de los volúmenes, entonces nos queda que hay un error de 10.51%, ¿verdad? 0.09 entre 0.90, ¿verdad? Hay un error de 10.51%. Entonces ahí tenemos contestadas las dos preguntas, ¿verdad? Nos pedían que calculemos el volumen promedio y la incertidumbre del volumen. El volumen promedio es, ¿verdad? 0.903125, ¿verdad? Ese es el volumen promedio, y la incertidumbre es 10.51%. En el inciso B nos dice: obtenga la razón, diámetro, espesor y la incertidumbre de dicha razón. ¿Verdad? El diámetro es 8.5 centímetros entre 0.5 centímetros, que es el espesor. Al dividirlo, ese resultado es 170, ¿verdad? ¿Verdad? No tiene unidades de medida porque se cancelan. Centímetro entre centímetros es 1. Se cancela, entonces nos queda que es 170, ¿verdad? ¿Y cuál sería la incertidumbre entre esas razones? Bueno, la incertidumbre aquí en el caso del diámetro y el espesor, hay que tocar los extremos, ¿verdad? Hay que tocar los extremos. Entonces, en este caso, a 8.5 le sumamos ¿verdad? Los 0.02 sería 8.52, y a 0.05 le restamos los 0.045 para trabajar con los extremos, ¿verdad? El mayor del diámetro entre el menor, ¿verdad? Del espesor. Entonces eso nos da que es aproximadamente 190, ¿verdad? 189 ¿verdad? .3. Y cuando hacemos también el menor del diámetro entre el mayor del espesor, sumándole, aquí le restamos el 0.005, aquí se lo sumamos 0.005, entonces esa razón nos da que es 154, ¿verdad? .2, ¿verdad? Que está entre 170 y 100, ¿verdad? Es decir, 170 nos dio el primero, y para llegar a 154, que podíamos redondearlo a 150, a 170 había que restarle 20, y para llegar a 189, que prácticamente 190, hay que sumarle 20. Entonces, para mí, esa incertidumbre estaría, ¿verdad?, entre 170 a más o menos 20, ¿verdad? Porque le restamos 20, nos da 150, y este extremo nos dio 154. Y si le sumamos 20, nos da 190 aproximadamente, lo que nos dio esto, ¿verdad? Este 20 es en términos aproximados. Me parece a mí correcto utilizar ese 20, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el inciso B. Aquí terminamos más bien, ¿verdad? Muchísimas gracias por su atención. Pensé que faltaban más, porque ahí sigue ya parte del capítulo 2, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer en otro video. Muchísimas gracias por su atención, ¿verdad? No olvide, por favor, si le gustó el video, si le sirve el video, por favor, suscríbase a mi canal. Por favor, comente, y sobre todo compartan. Que no le haya servido de mucho, usted comparta, que a otro le sirve de mucho. Compártalo en sus redes sociales, ¿verdad? Compártalo en todas sus redes sociales, que más de alguien le puede servir. De todas maneras, muchísimas gracias por su atención. Un placer servirle y saludarle.